Doy gracias a Dios que me permite poder compartir contigo un nuevo video de las 7 lecciones de los libros de la Biblia, esta serie en la que estamos aprendiendo un poquito más sobre la palabra de Dios, al menos una perspectiva que me permite el Señor compartir en las redes sociales a través de estas grabaciones. En principio pensé que no podría hacer este video porque tristemente mi madre fue al descanso el 22 de julio. Pero luego de meditar un poco, también pensé en el ejemplo que ella me dejó, una mujer de fe, valiente, luchadora, y entonces eso me hizo reflexionar que debía hacer este video como homenaje a quien fue mi madre, una mujer maravillosa. Y si llegas hacia el final, como has notado, he comenzado diferente de cómo comienzo los vídeos y también terminará diferente. Si llegas al final, podrás encontrar un homenaje en memoria de mi amada madre. Hoy vamos a conversar sobre Primera de Timoteo. Y creo que es importante esta carta porque además es una carta que muestra, quizá de manera implícita o de manera tácita, el trabajo y la influencia de una madre para formar a un hombre. En este caso era el hombre Timoteo, que se convertiría en un gran pastor de la iglesia, cuya madre y abuela eran personas que trabajaron por inculcarle una fe fuerte en el Señor. Así que no podía dejar de hacer este video y compartir las 7 lecciones de Primera de Timoteo. Y la primera lección que encuentro es que debemos aprender a ser buenos mentores. Esa palabra está de moda hoy, la mentoría, el ser mentor, que significa simple y sencillamente, porque así se tocaba en los tiempos bíblicos, ayudar a otro a hacer lo que hace el maestro. Es decir, el discipulado, que tiene que ver con imitar lo que el maestro hace. Porque el discipulado y la mentoría hoy en día no se hace en 4 paredes, encerrado allí. Claro que no. Y en la antigüedad, de hecho, lo que se enseñaba era oficios y filosofía, y el mentor o el maestro enseñaba por palabra y por precepto. Es decir, por ejemplo, quiero decir, por palabra y por ejemplo. Hacía y decía y hacía, porque era un mentor. Y eso es lo que encuentro aquí, en la primera carta. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, versos 1 en adelante, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor, o de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí se refleja esta relación. Pablo, como mentor, reconoce que tiene una responsabilidad en el joven Timoteo, a quien quiere ayudar a convertirse en un líder. Se considera que Timoteo era una persona bastante tímida, contrario a quien era Pablo, que era mucho más audaz en muchas cosas. Pero Pablo no tiene que hacer que Timoteo se parezca a él. Tiene que ayudar a Timoteo a desarrollar sus dones, sus capacidades de liderazgo. Y para eso va a hacer 2 cosas que son importantes en toda mentoría. La primera la encontramos aquí, verso 3. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y el verso 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Aquí encontramos los 2 elementos, pero el que quiero enfatizar es el primero, que es delegar. Así te encargo ahora. Delegar es la primera tarea que debemos hacer como mentores. ¿Y qué significa delegar? Es confiar en que el otro hará lo que le hemos pedido. De nada sirve delegar si luego vas a hacer lo que hoy en día se conoce como microgestión. Y detrás de cada paso tú vas a andar viendo si no, esto sí, esto no, esto mejor hazlo de esta otra manera. Porque entonces estás limitando la creatividad y los dones que tiene la otra persona. Y si vas a delegar, tienes que confiar, porque delegar implica confianza. Claro, alguno dirá, pero es que ¿y si no se hacen las cosas como yo quiero? Ahí viene el segundo elemento dentro de la mentoría.
instrucciones claras. Instrucciones claras no es igual a microgestión. Instrucción clara es que yo pido algo y digo qué es lo que quiero con claridad. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta acción que yo estoy pidiendo? Va a depender de la creatividad de mi mentorado, es decir, la persona que está haciendo el trabajo a quien le estoy instruyendo. Pablo aquí le dice claramente a Timoteo, te encargo, primero delegación y luego ¿qué te encargo? Que mandes que no enseñen diferente doctrina, que no presten atención a fábulas y genealogías. Notan, la tarea de Timoteo era cuida de lo que están hablando en la iglesia, entre algunas otras que se encuentran en toda la carta. Así que se le da claramente la instrucción para que ahora Timoteo sepa qué es lo que quiere Pablo. Porque ninguno de nosotros somos adivinos y no sabemos lo que el otro piensa, así que seamos claros en cuanto a las instrucciones de lo que deseamos. Eso es ser un buen mentor, y al menos aquí encuentro este ejemplo de Pablo con su joven discípulo Timoteo, que nos ayuda. Ahora, lo que me gusta de esto es que Pablo no se pone en un plan de yo soy el apóstol Pablo y tienes que hacer lo que digo porque yo soy la autoridad. Y eso es la segunda lección de esta carta. Y es que la gracia nos pone en nuestro lugar. Mira lo que dice el versículo 15 y 16 del capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me detengo aquí primero, porque Pablo no está diciendo, tú tienes que hacer lo que yo te digo porque yo soy el gran apóstol Pablo. Más bien Pablo parte de la vulnerabilidad y le dice a Timoteo, mira, yo no te lo estoy mandando porque yo sea superior a ti, porque cuando Cristo vino a salvar a los pecadores, yo era el primer pecador. Yo no merecía nada y Dios me otorgó su gracia. Así que quiero que tú sepas que estoy aquí como servidor. Es la actitud de humildad. Y esto caracterizaba mucho a Pablo. Por eso anota el verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. La gracia nos pone en nuestro lugar, porque nos dice que no somos nosotros los que hacen avanzar las cosas. No somos nosotros con nuestras grandes dotes y capacidades los que logramos hacer que los proyectos avancen. Es por la misericordia de Dios. Es porque Dios nos ha puesto en un lugar a trabajar, en un puesto a dirigir. Es por la misericordia de Dios. Cuando olvidamos eso, tristemente terminamos pisoteando a los demás y dañando a los demás. Tristemente. Pero Pablo, el gran apóstol Pablo, dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a mandar como si yo fuera un superior. Yo vine a servirte y te quiero servir y te doy estas instrucciones para que a su vez tú también puedas servir a otros. El ejemplo de Jesús es lo que seguía Pablo, ser el líder siervo. Y eso me lleva a la tercera lección que voy a esbozar en forma de pregunta. Y es la siguiente, ¿por qué quieres el puesto? Sí, esa es la gran pregunta. ¿Por qué quieres el puesto? Porque hay gente, y no me refiero solamente en la iglesia, sino en el mundo laboral, que quiere el puesto. Quiere ser el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia, el líder de un grupo de alabanzas, tal vez, qué sé yo. O quiere ser el jefe de un departamento, o el director de operaciones, o el gerente general. ¿Hay problema con eso? No, Pablo dice que no hay problema en aspirar a grandes cosas. Pero ¿por qué? ¿Por qué quieres el puesto? Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo dice, si tú quieres estar en un puesto de liderazgo, eso está correcto, eso es bueno. Pero a partir de ahí va a decir Pablo, pero si quieres estar ahí, esto es lo que tú necesitas hacer. Y da una lista de características. No me detendré en ellas porque en realidad esta lista de características son como pedir la hoja de vida y decir, bueno, tiene que cumplir con estas cualidades. Porque la pregunta que tenemos es, ¿pero por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un puesto, lo que debemos pensar es en servir, en ayudar al que está necesitado, en ayudar al que necesita
conocer un poco más de Jesús, en el caso del liderazgo en la iglesia, en facilitar las cosas cuando se trata de liderazgo en general. Eso es la marca del líder, porque es un líder siervo, porque está dispuesto a entregar sus mejores dotes para que otros crezcan. Por eso las cualidades que encontramos tanto para los obispos como para los diáconos son cualidades de carácter que lo ennoblecen. Porque una persona de buen carácter es una persona que sirve y que imita a Jesús. Por eso tiene un buen carácter, porque imita al Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué quieres el puesto? Tal vez alguien me dirá, no, yo no quiero el puesto. Bueno, generalmente los que no quieren el puesto, a veces sí quieren el puesto. Pero no hay un problema con eso. El problema es que no lo usemos para lo que debemos, que es para ayudar, para servir. Ahora, la cuarta lección, que tiene que ver con si estamos en un puesto de dirección, ¿qué hacemos ahí? Es una lección que es muy interesante para mí, y es que la doctrina sí importa. Y lo esbozo de forma directa acá porque vivimos en una sociedad que dice la doctrina no importa. Hoy en el cristianismo se ha hecho muy popular esta idea, no importa, la doctrina no importa, al final todos adoramos al mismo Dios. Pero eso no es verdad. Y lo digo de forma directa porque miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a retirar, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, hay doctrinas de demonios, pero si las hay, también quiere decir que hay una doctrina de Dios. ¿Y cómo conocemos la doctrina de Dios? Bueno, Él ha decidido revelarse a través de su palabra, por medio de su palabra. Y si escuchamos atentamente la palabra de Dios y la estudiamos con diligencia, podemos conocer la doctrina. Jesús lo dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de mi Padre va a conocer si mi doctrina es mía o no. Es decir, si mi doctrina es realmente válida o no. Estoy parafraseando Juan capítulo 7. Pero ahí está, la doctrina sí importa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos moldea la forma en que vemos el mundo. Moldea nuestra cosmovisión. Lo que yo creo va a determinar cómo filtro las experiencias del mundo. ¿Qué hago con las cosas que suceden a mi alrededor? ¿Cómo reacciono a lo que sucede a mi alrededor? Así que la doctrina sí importa. Y eso me lleva justamente a la quinta lección. Tengamos el valor de examinar lo que creemos. Porque si la doctrina importa, y hay doctrinas de demonios que desvían a las personas, entonces necesito estar seguro que lo que yo creo es lo que Dios quiere que yo crea. Y mira lo que dice el verso 16 del capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo habla de tener cuidado, es decir, mira, evalúa bien primero tu corazón y lo que crees en tu corazón, pero luego la doctrina, analízala, estúdiala, evalúa si realmente está en armonía con la voluntad de Dios. Eso no es un problema. Es importante que nosotros tengamos claridad, porque cuando tenemos claridad, también tenemos seguridad. Aquel que está claro en lo que cree, que reconoce que no lo sabe todo, pero está claro en lo que cree y sigue creciendo y sigue aprendiendo, es una persona que vive en paz. Incluso diría que vive feliz, aunque vivimos en un mundo complicado. Carl Jung dijo algo que a mí me llamó la atención. El fanatismo por lo general se encuentra, estoy parafraseando a Carl Jung, el fanatismo por lo general se encuentra en las personas que están compensando dudas no confesadas. Es decir, tienen dudas de lo que creen, pero en lugar de examinar lo que están creyendo, se ponen a pelear con todo el mundo porque no creen a la manera de ellos. Eso es fanatismo, no tener el valor de examinar nuestras creencias. Pero nosotros tenemos que hacerlo porque Dios se ha revelado en su palabra y necesitamos que nuestra fe esté bien fundada. Para eso hay que dedicarle tiempo al estudio.
el contexto inmediato, el contexto extenso, todo lo que dice la Biblia, para poder ser sensibles a la voz de Dios, porque el enemigo también sabe Biblia y también la cita para tratar de engañar. Eso le pasó a Jesús mismo. ¿Qué dice el Evangelio? Cuando está hablando en Mateo capítulo 4, el Evangelio destaca que el enemigo llegó y le presentó la segunda tentación diciéndole, escrito está. Sí, Satanás también sabe Biblia y la usa. Entonces, ¿cómo estamos seguros? Bueno, cuando entiendes la Biblia, es decir, cuando le permites a Dios guiarte con los principios correctos de interpretación bíblica, vas a poder decir como Jesús después, bueno, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy en día, por eso hay tantas iglesias en el mundo, cada uno ha querido citar la Biblia a su manera y cada uno, incluyéndome a mí, tenemos nuestras tendencias. Lo mejor es examinar lo que creemos y evaluarlo a la luz de las Escrituras. La sexta lección que encuentro en esta carta es que debemos ser responsables con nuestros seres queridos. Y me gusta esto porque la teología al final tiene que ser algo práctico. Si la teología no me permite interactuar de forma práctica con mis seres queridos, entonces al final no es buena teología. Porque Jesús enmarcó toda su teología en amar a Dios y amar al prójimo. Porque de hecho esa es la revelación de la Biblia. En toda la Biblia, estos son los principios guiadores. Ahora, ¿qué dice Pablo sobre esto? Y que se lo está diciendo a Timoteo para que instruya. Recuerda que está ayudando a Timoteo en su formación como líder. En el capítulo 5, verso 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Había un problema allí que parecía que algunas viudas estaban yendo a la iglesia a pedir ayuda, pero tenían a su familia, ahí estaban sus hijos, trabajaban y todo, pero estos hijos habían dicho, ¿sabes qué? Que se encargue la iglesia. Bueno, ahora no solo decimos eso, ¿verdad? Ahora a nuestros padres les decimos, hay que el asilo se encargue de ti. Y qué triste, porque hasta ellos mismos han tenido que trabajar toda su vida para pagar para su propio asilo. Y esto es triste, pero lamentablemente es real. Hay muchos hijos y nietos que se han desentendido de sus padres y abuelos, y eso va en contra del Evangelio. Pablo dice, las viudas que tienen hijos y tienen nietos, que estos aprendan a cuidar de su familia. ¿Acaso no nos lo dieron todo cuando nosotros estábamos creciendo? ¿Acaso no fueron ellos los que se sacrificaron, los que velaron cuando estábamos enfermos, los que cuando no teníamos quizás muchas cosas se sacaron el bocado de la boca para poder darlos a nosotros, mientras ellos tal vez pasaban hambre, pero no querían que nosotros sufriéramos? No estoy romantizando la pobreza, pero estoy tratando de decir que hay en realidad un sacrificio que los padres hacen, que cuando nosotros crecemos debemos retribuirles, porque lo han hecho todo por nosotros, y luchan por nosotros, y trabajaron por nosotros. Así que tenemos que ser responsables con nuestros seres queridos. Y eso es un signo de alguien que realmente es un hijo de Dios, que lidera a la manera de Dios. Y estoy hablando de liderar porque recuerda, esta carta habla a un joven líder que debía trabajar para Dios. Y la última lección es una lección de carácter teológico un poquito más profunda, pero quiero destacarla por el tema de las doctrinas, porque dijimos, la doctrina sí importa. Y la última lección es que solo Dios es inmortal. Solo Dios es inmortal. ¿Por qué esta lección es tan importante? Porque en toda la historia de la humanidad, después de la caída, Satanás logró introducir la idea de que el ser humano es inmortal por sí mismo. Allá en Génesis le dijo a Eva, no moriréis. Aun cuando Dios había dicho que si comían del árbol prohibido, iban a morir. Pero Satanás dijo, no se preocupen, eso no es verdad, no moriréis. Y desde ahí se ha seguido propagando esta idea
de que la humanidad es inmortal, pero no existe ninguna criatura en el universo que sea inmortal en sí misma. El único inmortal es el Creador, y Pablo lo dice con claridad en esta carta. Mira lo que dice acá en el capítulo 1, verso 17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, y esto luego lo enmarca Pablo, porque Rey de los siglos es que nunca deja de ser Rey. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahí dice que Dios es inmortal. Pero ahora va a rematar Pablo en el capítulo 6, en el verso 15, de la siguiente manera: aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nota que este texto es paralelo al que acabamos de leer, solo que aquí Pablo no quiere dejar ninguna duda. El único inmortal en el universo es Dios. Una vez, destacando un tema sobre estos en un lugar, alguien me dijo: ¿ni los ángeles son inmortales? Y la respuesta es: ni los ángeles son inmortales. No en sí mismos. Igual que los seres humanos no somos inmortales en nosotros mismos. Fue la filosofía griega la que trajo a la concepción humana esta idea de la inmortalidad del alma. Pero el ser humano no es inmortal en sí mismo, pero llegará a ser inmortal cuando vuelva a conectarse con la fuente de la vida para siempre. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús lo dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, y la vida eterna, que comenzamos a disfrutar desde aquí. Y esa vida eterna está centrada en Jesús, porque Él es el único inmortal. Los ángeles son inmortales en la medida que están conectados con Dios. Por eso los demonios, que son ángeles pero que cayeron, un día serán destruidos, porque no son inmortales, un día van a perecer. Igual que todo aquel que se aferre al pecado, porque el pecado será destruido para siempre. Esta lección debería ayudarnos justamente a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cada día es una oportunidad que tenemos para poder rendirle nuestra vida y vivir para Él. Y si lo hacemos, cuando llegue la hora de nuestro descanso, nuestro legado perdurará. Pero no porque nosotros andemos pululando por ahí, sino porque el ejemplo que dimos en vida hará que otros puedan conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Estas son las 7 lecciones que encuentro en esta carta, y esta última en especial me llena de esperanza, porque sé que mi madre confiaba en el único inmortal. Y por eso decidí hacer siempre el vídeo de esta semana, agradeciendo a Dios por el privilegio que me dio de tener a mamá y de permitirme poder ver su ejemplo de fe y devoción. Si has llegado hasta aquí, quédate en este pequeño homenaje para ella. Que Dios te bendiga.